El domingo en la mañana nos despertamos con la noticia de que los sirios salieron a las calles a celebrar por fin la caída de Bashar al-Assad, el dictador, porque no tiene otra palabra, de Siria, que recibió el poder de su padre. Entre su padre y este dictador tuvieron más de 53 años al poder. Excesos, mano dura, mano de hierro, todo lo que usted se pueda imaginar de un dictador apoyado en los últimos 9 años por el señor Putin, presidente de Rusia. Para hablar del tema tenemos el placer una vez más a los tiempos de tener al escritor mexicano Marwan Soto. Él es una de las voces referentes en Latinoamérica para analizar el mundo árabe. Marwan, qué placer volverlo a tener aquí. Buenos días y gracias por estar en Así Amaneció. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenos días. ¿Cómo, Sí, se acabó, ¿no? Se acabó la dictadura de Bashar al-Assad, una dictadura de 24 años. Se acabó también el régimen de la familia, que en realidad tenía más de 50 años. Se acabó el régimen del Partido Baath, que había pasado los 60 años. Y al final, ¿qué es lo que vimos? Lo que vimos es algo que nadie se lo esperaba. Nadie se lo esperaba porque daba la impresión que el conflicto y la guerra civil siria estaba estacionada y de repente en 12 días una de las fuerzas, Hayat Tahrir al-Sham, que es una fuerza así de corte islamista, dirigida por alguien que en su momento estuvo parte de Al-Qaeda, en su momento antes estuvo parte del Estado Islámico, incluso antes estuvo parte de las fuerzas del régimen, cambia la conformación de su organización, Hayat Tahrir al-Sham, diciendo que tenía una intención secular, de tolerancia a las distintas minorías, de crear instituciones y cuyo único objetivo sería eliminar al gobierno de Bashar al-Assad. Bueno, en 12 días, sin mayor resistencia, ya que Bashar no tenía ya el apoyo real de Hezbollah e Irán por la campaña en Líbano, tampoco de Rusia por la guerra y la invasión sobre Ucrania, avanza sin mucho conflicto, primero por Alepo, tomando Alepo, luego las otras dos ciudades importantes, Hama y Homs, para finalmente llegar a Damasco, tomar a Damasco. Y en este momento lo que se está tratando de hacer es construir un régimen de transición. Para eso se ha dado la noticia de que el antiguo primer ministro de Bashar al-Assad, que en realidad fue designado al cargo en septiembre de este año, estaría trabajando con un ministro de lo que se le llama el gobierno de salvación, que es un gobierno que ya había formado Hayat Tahrir al-Sham en las zonas que controlaban al noroeste, en la región de Idlib. Entonces, que el ministro del gobierno de salvación trabajaría con el ex primer ministro de Assad para poder tratar de llegar a cierta tranquilidad en un gobierno de transición que incluso hoy mismo incluye ya la apertura de ciertos mercados. Marwan? Esto es muy confuso para muchos porque era un gobierno apoyado por Putin, pero estos señores de Hayat Tahrir al-Sham son relacionados por países como Estados Unidos y Reino Unido con Al Qaeda. Entonces, Sí, exactamente. Sí, a algún, ver, es que aquí hay una transformación de esta organización que habrá que ver qué tan real es o no es. Yolani, el líder de esta organización, de hecho, cuando fue joven, en los primeros años del gobierno de Assad, fue reclutado para dirigirse a Irak en un intento de apoyo de Damasco a Irak. Luego fue mandado desde Irak a Siria para la conformación del ala siria del Estado Islámico. Después se separa y se pelea con el líder del Estado Islámico. Forma entonces lo que se ya conoció como el Frente al-Nusra, que era el ala de Al-Qaeda en Siria. Del Frente al-Nusra se transforma el nombre en Hayat Tahrir al-Sham, que es la que se encuentra ahora. Hayat ujú. Tahrir al-Sham incluso entra en conflicto bélico, termina peleándose con una cosa que se llamó Nusra al-Din, que era ya Al-Qaeda en Siria.
Y en los últimos 4 años, en la zona que gobernaban o que controlaban, construyen esta especie de gobierno de transición dentro de su propia localidad, que es el gobierno de salvación, que construye instituciones y demás, siempre con el corte islamista, pero al mismo tiempo lo que dice, y sí hay ciertos visos que pueden dar a entender eso, al final sus implicaciones que terminan por entender los errores políticos de sus antecesores, es decir, de Al Qaeda y de ISIS, primero en relación al tipo de violencia y al sectarismo. Y eso un poco se empieza a ver en la comunión con líderes cristianos, líderes de otras minorías religiosas dentro de la zona de Idlib que controlaban y que ahora llevan en el discurso de este gobierno de transición. Se sabe ya que ha habido reuniones con, por ejemplo, población cristiana, población no alawita, que es otra de las líneas del Islam Shia, población suní, que es la mayoritaria, donde están tratando de llegar a un acuerdo. Ahora, ¿qué tan real va a ser eso? Nadie en el planeta lo sabe. Así es. Nadie en el planeta sabe dónde va a terminar los límites de esta, en su momento, pues nada, Al Qaeda y demás, ¿no? Y el Estado Islámico, no sabemos qué tanto es real esa transformación, pero nadie en el universo lo sabe. A partir de eso es que ha habido distintas señales, como por ejemplo Estados Unidos ayer mismo lanzó un ataque en contra de posiciones de Al Qaeda, de la Al Ujú. Qaeda tradicional en Damasco, que por un lado tienen la intención de afectar las propias instalaciones de Al Qaeda, pero también de mandar una señal de que se está viendo y si hay cualquier necesidad, van a intervenir. Al-Yolani ayer dio un discurso entrando a la mezquita Omaya de Damasco, la gran mezquita de Damasco, la mezquita más importante del país. Y el discurso, al final, si bien tenía un corte islamista y recordaba incluso, qué sé yo, el discurso de Abu Bakr al-Baghdadi, pues la realidad es que hasta ahora no ha dado los avisos de que se transforme en nada similar. Se han dado también ciertas noticias donde hay gente que dice que esto podría transformarse en un Libia, recordando Ujú. que después de la que de Gaddafi se ha ido al demonio todo el país, o que podría transformarse en un Talibán 2.0, un Talibán light. La realidad es que ninguno de esos dos comentarios termina por ser realista porque al final, uno, no lo sabemos, no se puede anticipar ciertas cosas, como nadie había anticipado esto, salvo la gente que participó en ella. Y porque al final las condiciones de Libia en su momento después de Gaddafi o las condiciones de Afganistán son distintas. Y aquí tienes una población que después de más de 50 años del mismo régimen encontró la posibilidad de liberarse de este régimen, de liberarse de esa dictadura y que en este momento lo que se le tiene que permitir es la posibilidad de que se reconstruya el país y será una cuestión de verlo con muchísima prudencia, pero hay que entender que después de 14 años de guerra civil, el dolor de todas las familias, no hay familia en Siria que no tengamos muertos entre nosotros. No ha habido familia siria que no tengamos conocidos que han sido desaparecidos, torturados. En este momento, todavía en la cárcel de Sednaya, la cárcel de los presos políticos, todavía no se han terminado de liberar todos los que están ahí encerrados, algunos vueltos locos, demencia, todo lo que alguien podría imaginar en un gobierno que incluso inventó 70 nuevas formas de torturar a la gente en pleno siglo XXI. Bueno, es el momento de que esta gente se reúna con sus familias y de que vuelvan millones de refugiados. Son las 8:23 de la mañana y estamos conversando con Maruán Soto, quien es escritor mexicano y también especialista en este tema del mundo árabe. Maruán, Priscila Jacome te saluda. Estamos Hola. hablando de una situación de casi 54 años que parece insólita porque nadie lo veía venir. Pero ¿qué podrías decir que es lo que sucedió o qué fue el panorama que permitió lograr el derrocamiento de Bashar al-Assad? Son varios elementos. A ver, primero, Hayat Tahrir al-Sham y al-Jolani en esta zona al noroeste de Siria, la zona que se llama la zona de Idlib, donde ya habían ejecutado este ejercicio de lo que le llaman el gobierno de salvación. En su transformación o en lo que habían logrado tener cierto apoyo popular y habían entendido cómo jalar ese apoyo popular. Por ejemplo, tuvieron una campaña durante pandemia para el COVID, mientras a ver, el país tiene arriba del 60%, el 69% vive abajo
de la línea de pobreza, estaba en pobreza extrema, repartición de pan para las zonas de emergencia, reabrir panaderías, etcétera. Entonces entendieron cómo tener apoyo social de las distintas facciones de Siria, ¿no? Bueno, esa es una. Después, una operación planeada, al parecer, durante 4 años, que no se había podido llevar a cabo en espera de un contexto. Y el contexto es el gran cambio. El contexto es, por un lado, tienes a Rusia, que efectivamente, eso se sabe a partir del envío de tropas coreanas o del auxilio para poder tener tropas coreanas en el frente de Ucrania, pierde capacidades dentro del mismo Siria. Se sabe que incluso hace un par de meses algunas de las baterías de mayor poder que se encontraban en la zona del ataque, donde estaban las bases tanto naval como aérea de Rusia, se mandan a Europa, es decir, había parte del equipo que se manda a Europa, el equipo que estaba en estas bases y había servido para la protección del régimen Assad. El régimen Assad, después de 2015, cuando los rusos le apoyan contra el asedio en ese momento de Alepo, lo hacen con aviones que tampoco estaban con la misma capacidad, volumen y demás en Siria, porque también estaba en Ucrania. Y el otro elemento, quizá el más significativo, fue en septiembre el asesinato de Nasrallah y la destrucción de prácticamente la cúpula entera del Hezbollah. Irán había sido el otro gran respaldo de la dictadura a través de las guardias revolucionarias iraníes y del Hezbollah, que le servían para contener los avances de las fuerzas opositoras, que no solo eran Hayat Tahrir al-Sham, hay otra que son las fuerzas de defensa sirias, apoyadas por los kurdos, el Ejército Nacional Sirio apoyada por Turquía. Hay distintos grupos que, gracias al apoyo, sobre todo de los rusos de Irán a través de las guerras revolucionarias y Hezbollah, que ya tenían su atención en el caso de Hezbollah y de Irán hacia el frente libanés, pues dejan de apoyarlo. Básicamente, Assad, después de 2015, logra, gracias a ellos, mantenerse. Sin ellos resultó que no tenían ningún soporte ni capacidad para poder mantenerse en el poder. Y entonces Hayat Tahrir al-Sham utiliza ese contexto. Se sabe ya que alrededor del 10 de octubre le avisó a Ankara, que tenía la Turquía, Erdogan, que tenía la intención de realizar esta operación. No, Ankara en ese momento no estuvo de acuerdo y ellos dijeron, ok, no estarán de acuerdo, pero lo vamos a hacer porque es nuestro único instante. Y Ankara, que tiene influencia sobre otras de las fuerzas de la zona, dijeron, ok, déjenles el paso. Y a partir de eso, una operación increíblemente rápida, 12 días, insisto, cae una dictadura que tiene más de 50 años. Justamente eso es importante porque vienen de 50 años de dictadura. ¿Y qué se espera? ¿Que venga otro a reemplazar y tomar ese lugar? ¿O hay Eso lo esperan los posibilidades? occidentales, normalmente, que no han entendido la más remota idea que es Siria, y lo vamos a ver en muchísimas columnas, sobre todo norteamericanas, donde honestamente no se tiene la menor idea qué es lo que es Siria. A ver, insisto, eh, es difícil anticipar las cosas a todos los niveles. Pero lo que sí se sabe ahora es que se tiene una población que está tratando de instrumentar una forma de vida secular y democrática. Es, es imposible no asumir que va a haber un gobierno islamista. ¿Hasta qué punto? No lo sabemos. A los que somos seculares, a los que somos agnósticos o ateos, eso evidentemente no nos va a gustar, pero esa es la realidad medio oriental. ¿Que va a haber un gobierno musulmán? Sí. ¿Que va a haber un gobierno confesional? Sí, como prácticamente todos en Medio Oriente. ¿Hasta qué nivel van a llegar la mezcla política con vida pública? Nadie lo puede saber. Lo que sí sabemos es que los ejercicios que se han visto en la región de Idlib, donde tenía el gobierno de salvación, y lo que ha estado ocurriendo en las últimas 24 horas, que aparte son muy pocas para tener los elementos completos de cuál podría ser el futuro, dan buena señal porque son institucionales, porque son de cierta forma tecnocráticos, porque están tratando de tener una burocracia más o menos planeada, y al mismo tiempo dan la impresión hasta ahora de querer tener y mantener relaciones con los distintos actores que hay involucrados en el mismo contexto sirio, y eso lleva incluso a Rusia, ya que también incluso ya sabemos que hay distintas pláticas con el gobierno ruso, con el gobierno iraní, que les cambia la retórica. En algún momento el gobierno iraní durante todo este tiempo les llamaba terroristas, a Hayat Tahrir al-Sham, ahora ya les da la legitimidad de rebeldes. Entonces no sabemos, pero lo que es importante es que este es un país que tenía 23 millones de habitantes antes del inicio de la guerra. Se quedó con alrededor de 13 después de que alrededor de Wow. un millón pudo regresar. Es decir, un país que se quedó absolutamente destruido necesita tener otro tipo de realidad.
María, yo te tengo, Marwan, una sola consulta y me queda un minuto y se me puedes ayudar y disculpa que te presione con el tiempo. Encantado. ¿En qué queda Estados Unidos en todo esto? Porque los estadounidenses nunca se quedan En, afuera de nada, ¿no? Sí, a ver, Estados Unidos está marcando una línea, tiene el conflicto que alrededor de 2018 se designó Hayat Tahrir al-Sham de organización terrorista y tendrá que ver cómo le da la vuelta a su propia postura, ¿no? Entonces, lo que hará hasta ahora es mantener sus posiciones, es decir, las que tienen cerca de Irak, estará, como ya lo hizo, atacando las posiciones de Al-Qaeda y a partir de eso tendrá que reevaluar sus cosas, donde hay que recordar que Estados Unidos de hoy es distinto al que va a ocurrir a partir de 2020, del 20 de enero de 2025. Marwan, muchísimas gracias por haber estado esta mañana Gracias, con nosotros. hasta luego. Fue un placer. Era Marwan Soto, el escritor mexicano y una de las voces referentes de Latinoamérica para analizar el Medio Oriente, y estábamos hablando de lo que pasó en Siria. Como les decía, el domingo nos despertamos sabiendo que el pueblo estaba feliz en las calles con lo que fue hasta ese día el régimen de dictadura de Bashar al-Assad, conjuntamente con su padre, dominaron ese país por más de 53 años.